Bien, chicos. Buenas noches de nuevo. ¿Cómo están todos? Me imagino que la pasaron bien este fin de semana. ¿Cómo se sienten? Estamos bien, estamos activos, profe. Qué bueno. Y Obvio, la- pero mire usted. Súper bien, súper bien. Eh, para el día de hoy, vamos a tocar, ya estamos en la semana número 2, vamos a tocar la administración de un plan maestro de validaciones, que es nuestra presentación número 3. Y vamos a hablar un poco el enfoque de evaluación de riesgos para el proceso de validación de dispositivos médicos. En la plataforma ustedes van a encontrar las dos presentaciones que vamos a ver hoy y el próximo jueves, y también van a ver las actividades para esta semana. Van a ver ahí más para bajito la parte de términos para esta unidad que vamos a ver ahora. Un foro donde vamos a compartir, vamos a tener una discusión sobre los CQAs y los CPP, que lo vamos a ver entre esta clase y la próxima. Y también vamos a hablar sobre el caso número 2, que es el segundo caso con valor de puntos para la asignatura, que es sobre un repaso a los 483. Eh, Hoy, antes de yo arrancar, hay unos cuantos términos del glosario de la semana pasada que quiero ver si ustedes lo definieron antes de. Bueno, ya ahí está SPP, que lo vamos a tocar eh, durante esta semana. Tenemos CTQ, que CTQ tiene una similitud bastante cercana a CQA, que de seguro, déjame ver CQA, vamos a filtrarlo con la C, a ver, capa, CPP, CTP, ok, no estaba CQA. CQA es Critical Quality Attribute. Y lo vamos a hablar mucho, mucho durante la asignatura sobre CPP o parámetro crítico del proceso y sobre los CQA. Bueno, aquí Helen puso que son los que tienen mayor impacto sobre los CQA. CQA es no otra cosa que atributo crítico de calidad sí, atributo crítico de calidad. Otra cosa importante del glosario era el término SKU, que en el caso número 1 se hablaba de lo que era un SKU, que es el código de identificación único para cada producto, que se utiliza para fines de almacén, pero también para fines de trazabilidad en otros procedimientos. Y déjame ver si está el 483 aquí definido. Esa me la van a tener que deber. Entonces, si no hay nadie, alguien que ahora para el glosario 2 hay que buscar que un 483 porque nuestro eh, caso número 2 habla exactamente de eso, sobre lo denominado 483 o Warning Letter, que son lo que pone FDA durante una auditoría al sistema de calidad. Entonces, eso vamos a tocarlo ya más detenidamente el jueves y también vamos a tocar también la parte del foro. Pero lo que hoy nos corresponde a nosotros es la unidad número 2. En la unidad número 2 vamos a hablar de un programa de validación o un plan de validación. Y sobre eso, vamos a hacer un repaso. Lo primero que tenemos que acordarnos sobre la semana pasada, de lo que vemos el contenido de la clase pasada, es que las validaciones, los procesos y las validaciones que se aplican a los procesos se administran como un ciclo de vida. Ese ciclo de vida va directamente relacionado con la etapa del desarrollo del proceso. Hay eh, un, nosotros tenemos, déjame yo saqué de aquí, nosotros tenemos una ruedita que tiene varios steps, es esta que está aquí, y esa ruedita eh, tiene varios pasos. Tenemos la fase de diseño del proceso o concepción del mismo y la fase de control de cambio, que es cuando nosotros identificamos cualquier alteración planificada que queramos el proceso y en base a eso entramos en el ciclo
de validaciones, donde hacemos la validación de las utilidades, facilidades, equipos. Hacemos luego la fase de cualificación de rendimiento, que es ya el proceso completo como tal, y luego la parte de verificación continua. ¿Qué pasa? Que todo esto, todo este ciclo se administra con lo que se llama un Validation Master Plan. Un Validation Master Plan no es más que un programa, un programa el cual dicta en qué etapa o en qué pasos cada uno de los proyectos de validación está en un momento dado. Ese es como quien dice el cerebro, o no el cerebro, vamos a decir el corazón del sistema de validación. Normalmente cuando vamos a hablar de Validation Master Plan, me gusta mucho hacer la analogía de los conceptos de proyecto, programa y portafolio. Todos ustedes, si dieron ya gerencia de proyectos o han visto algún tipo o han tenido el chance de trabajar gerencia de proyectos, ustedes sabrán o habrán escuchado de que hay, cuando se habla de proyectos, hay proyectos. La definición clásica del proyecto es un esfuerzo que se hace con un objetivo dado, con unos recursos determinados y en un tiempo predeterminado también para conseguir una meta. O sea, es una combinación de esfuerzo, de recursos y de tiempo que al conjunto nos llevan a una meta o a donde nosotros queramos llegar. Por ejemplo, eh, esta asignatura y todo lo que nosotros vamos haciendo sobre ella es un proyecto porque tenemos tareas, tenemos que terminar en un tiempo específico y tenemos unos recursos delimitados para terminar. Entonces, normalmente la gente sabe, todo el que no está relacionado con esto, sabe lo que es un proyecto, aunque sea de manera empírica. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen una oficina de proyectos o varios proyectos juntos, corriendo en paralelo, digamos que, por ejemplo, cada proyecto de validación de la planta corre más o menos con recursos, tienen cada uno un tiempo y tiene también un alcance, tan limitado. Las plantas de manufactura tienen muchos proyectos de validaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, un ingeniero puede estar validando una máquina de empaque, otro ingeniero puede estar validando un método de prueba, otro ingeniero, todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso requiere una coordinación. Y esa coordinación viene de lo que se llama el programa de validaciones. El programa de validaciones no es más que la coordinación o el conjunto de todos esos proyectos que están corriendo al mismo tiempo en la planta. Digamos, por ejemplo, que nosotros tenemos, eh, vamos a decir, validaciones o proyectos de validaciones. Y cada proyecto de validación está gobernado por lo que se llama el plan maestro de validación. Un término genérico para llamar al programa de validación. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro del programa de validación está definido qué cosas se validan en la planta, cuál es el alcance de la validación de la planta, cuál es el enfoque eh, o el tiempo que tiene cada uno de esos proyectos. O sea, hay una definición unificada de cada uno de los proyectos de validación de la planta. No es como que cada quien anda validando cada cosa por su sitio, sino que ese plan maestro rige todos los proyectos y crea más o menos un estándar y un norte hacia dónde queremos mover el proyecto de validación. Entonces, hay otra capa más arriba, o sea, el programa, ya en definición dura, cuando hablamos de manejo de proyectos, el programa es un conjunto de proyectos que tienen en común un objetivo similar. O sea, son varios proyectos
que van al mismo tiempo ocurriendo para lograr un propósito común. En el caso de nosotros, el programa de validación, el propósito es demostrar cumplimiento y demostrar que todo nuestro proceso de la planta esté validado. Entonces le decía que hay otro step más hacia arriba, es que, por ejemplo, digamos que este programa corresponde a República Dominicana, por ejemplo. Y dentro de la República Dominicana nosotros tenemos varios proyectos de validación. Hay plantas que debido a su tamaño pueden tener planes maestros de validación. Yo le estoy haciendo un súper resumen de todo lo que vamos a ver a continuación, pero para que tengan una idea, yo soy también muy gráfico, me gusta ver las cosas así. Entonces, por ejemplo, puede existir que una empresa, digamos, no sé, Baxter, Medtronic, cualquiera de esas empresas son multinacionales que tienen varias plantas. Cada planta puede tener un programa diferente. Entonces, digamos que, eh, no USA, vamos a decir Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de los programas de validación de cada planta tiene como un plan madre o un plan superior que en concepto de manejo de proyectos sería como el portafolio de proyectos, que es el plan maestro, el plan supermaestro, vamos a decirlo así, que es el que gobierna todos los planes de validación de todas las plantas. Entonces, ese sería, vamos a decirlo así, el portafolio de validaciones, que ese portafolio en algunas empresas existe, en otras no, gobierna programas y gobierna proyectos que son muy grandes también. También ustedes pueden tener, por ejemplo, dentro del programa, pueden tener, el programa de validación puede tener también en paralelo otros proyectos a nivel de planta. Por ejemplo, así. Entonces, más o menos esta es como la estructura y que tiene un programa de validación a nivel de manejo de proyectos. Si ustedes lo están viendo, tratando de hacer la paridad de gerencia de proyectos y gerencia de validaciones, que son una cosa que van muy de la mano. Este sería global. Es una estructura clásica. Cada empresa tiene sus recetas, pero nosotros nos vamos a enfocar aquí. Nos vamos a enfocar hoy en lo que es un plan maestro de validación. ¿Qué es? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué lo necesitamos? Entonces, en la planta usted va a tener ese plan maestro de validación, que es el centro de todo lo que está ocurriendo ahí adentro. Y ese plan maestro de validación va a decidir qué proyectos van a sumarse en función a este esquema que está aquí. Este esquema es un árbol de decisión que se utiliza para decidir cuándo es necesario o no validar un proceso y consecuentemente sus elementos. Entonces aquí ustedes van a ver el proceso, este decision tree, este árbol de decisión comienza aquí arriba. Bueno, precisamente con esta flecha que está aquí. Lo primero que nosotros, antes de nosotros decidir si un proceso debe o no ser validado, tenemos que preguntarnos de cómo son las salidas de ese proceso. Cuando hablo de las salidas de Process Output, me refiero a los atributos críticos de ese proceso o a los famosos CTQ. Esos CTQ que tiene el producto y que evidentemente eso es lo que vamos a medir de como salida del proceso, se pueden ver y se pueden verificar. Nosotros podemos eh, cuantificarlo, podemos verlo. Entonces, si no es posible, un ejemplo de un proceso que no es verificable son los procesos, por ejemplo, de esterilización. Para nosotros verificar o mantener una verificación continua de todos los productos que salen de la planta, nosotros tendríamos que romper todos los empaques estériles para demostrar eh, que cumplen. Bueno, no, ese no es un ejemplo de no verificable, perdón. Es un ejemplo de que es verificable pero no costo eficiente. Agarren ese ahí. Un ejemplo de un proceso no verificable son los procesos de soldadura.
Por ejemplo, cuando nosotros soldamos una pieza, ya sea una soldadura plástica o metálica, esa pieza es imposible de medir qué tan bueno es esa soldadura, a menos que nosotros hagamos una prueba de estrés y rompamos la pieza. Entonces, ¿qué pasa? Como no es algo que se puede cuantificar, no es algo verificable, la soldadura, ese proceso debería ser validable o debería ser validado. ¿Y qué vamos a validar en esa, qué vamos a tomar en esa validación? Nosotros vamos a medir de manera indirecta la salida del proceso para tratar de cuantificar qué tan bien funciona el producto. Entonces, digamos que, por ejemplo, el proceso sí es verificable. Como por ejemplo, nosotros podemos ver qué tan estéril está el producto, podemos ver qué cantidad de partículas tiene, qué cantidad, por ejemplo, a nivel de carga microbiológica tiene el producto, o sea, qué tanto microorganismo se han desarrollado ahí. Eso es verificable. Ahora, la pregunta es luego si es costo eficiente y si es suficiente. O sea, ¿es suficiente con nosotros verificar que el producto o sea, la cantidad de particulado que tiene el producto o la cantidad vamos a decirlo así, ¿cómo se llama esto? De carga microbiológica, es suficiente decir con eso para decir que el producto es estéril, que sí, que está bien. Eso es lo que significa suficiente. Si lo que podemos verificar es suficiente para asumir que el producto eh, cumple con su requerimiento de calidad. Y costo efectivo quiere decir que, ok, es suficiente con medir esas dos cosas. Ahora, ¿qué tanto cuesta hacer eso? Bueno, pues tendríamos que romper todos los empaques para poder verificarlo. Bueno, no costo eficiente. Entonces, si cualquiera de esas preguntas es no, nosotros tenemos otra vez la opción de validar o la opción de rediseñar el proceso y o el producto para hacer que sea o verificable o que la verificación sea suficiente y costo efectivo. Entonces, finalmente, si nosotros a la A y la B respondemos que sí, entonces nosotros no tenemos que validar y es suficiente con verificar y controlar el proceso. Entonces, miren qué ocurre. Esto que está aquí yo no me lo inventé. Esto viene directamente de la guía de validación de procesos del Global Harmonization Task Force. ¿Qué es el Global Harmonization Task Force? Ustedes dirán, dentro del glosario, déjame ver si lo definieron, bajo la G, GDP, GLP, GMP, no está. Entonces, vamos a buscarlo. Global Harmonization Task Force es un grupo que incluso ya cambió de nombre, compuesto por representantes de diversas empresas del sector de dispositivos médicos que tienen bajo su responsabilidad estandarizar las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas dentro de los sistemas de calidad. O sea, cada empresa que compone el Global Harmonization Task Force envía un representante cuando digo, a ese comité y entre esos representantes dicen, bueno, miren, mi compañía, nosotros decidimos validar de esta manera. Y otro dice de otra compañía, por ejemplo, bueno, en mi empresa tenemos algo similar. Entonces ellos crean una guía y esa guía ustedes la pueden encontrar aquí. Si ustedes le dan clic a ese link, lo va a llevar a la última guía que fue liberada en enero de 2004. El Global Harmonization Task Force habla de todo, habla no solamente de validación de procesos, sino también de otras prácticas de manufactura y controles. Y aquí ustedes van a ver una versión extendida de lo que yo le acabo de explicar. En ese documento usted va a encontrar ahí su decision tree o su árbol de decisión y va a encontrar incluso ejemplos, que yo le voy a citar ahora unos cuantos. Y le explica más o menos cómo interpretar el flujograma, por si quieren revisitarlo. Entonces, ¿qué pasa? En esa guía usted va a encontrar que los siguientes procesos deben tener validaciones. Independientemente de las conclusiones que se lleguen con el Decision Tree, los procesos de esterilización deben ser validables. Las condiciones de cuarto limpio deben de ser validables también. O sea, deben de hacerse proyectos de validación
orientados a demostrar que, por ejemplo, los cuartos limpios funcionan. También deben de hacerse, por ejemplo, en el caso de llenado aséptico, en el caso de los productos que tienen compuestos, eh, por ejemplo, drogas, como es el caso de, eh, por ejemplo, hay unas jeringuillas que vienen precargadas con cierto tipo de sustancia, entonces esos llenados que son llenados limpios son validables. Los sellados de empaques estériles también deben de ser validados siempre que ustedes lo vean. Los procesos de moldeo por inyección, y la razón de eso está en que aunque ustedes una pieza moldeada la pueden medir, su resistencia, el peso, las dimensiones de masa, como le dicen, el volumen de la pieza, la cantidad de material que tiene, es imposible eh, hacerlo de manera costo eficiente, verificarlo costo eficiente. Y también los software. Los software que se usan en procesos de manufactura son siempre validables. Entonces, estos que están aquí son ejemplos de procesos que cuando hayan cambios, ustedes siempre van a tener que hacer un proyecto de validación para asegurar que el mismo funcione. O cuando vayan a introducir uno nuevo. De igual manera, hay en el Global Harmonization Task Force, eh, hay una lista aquí abajo que le dicen más procesos. Por ejemplo, aquí hay, estos son los que deberían ser validables. Fíjense que ellos dicen should, porque esto no es una ley, esto es una recomendación, una práctica de la industria. La industria, en su mayoría, valida estos procesos. Estos que están aquí abajo se pudieran satisfacer con verificación. Por ejemplo, testing for color, manual coding o corte manual, inspecciones visuales en circuit boards, eh, eh, la parte de manufactura y prueba de cableado, de este tipo de cableado. Y estos son algunos que se pueden cubrir perfectamente con verificación. Estos son que se pudieran y estos son que se cubren con verificación totalmente. Que son, por ejemplo, el caso de la verificación, por ejemplo, los cortes con CNC. Los cortes con CNC son perfectamente verificables eh, y no necesariamente ameritan una validación de proceso. ¿Qué yo les recomiendo siempre? En la industria siempre se tiende a validar, aunque no sea necesario. O sea, aunque, por ejemplo, la guía del Global Harmonization Task Force les recomiende no validar un proceso de corte de CNC, a veces las empresas, por un tema de riesgo y manejo de riesgo, deciden no jugársela y validan ese proceso. Eso no está mal. Lo que quiere decir es que la empresa está invirtiendo unos recursos y un tiempo en ese proceso. Entonces, otras cosas, otros caminos que nos llevan a validar, o caminos clásicos que nos llevan a validar siempre van a ser cuando un producto cambia, o sea, si usted tiene un cambio de material o un cambio en el diseño del producto, hay que evaluar, hay que hacer esta evaluación. Si el proceso realmente sigue siendo capaz de ser verificable o no verificable y si la verificación es costo eficiente y lo demás. Y también los cambios o alteraciones al proceso directamente. En otras palabras, si un proceso que está previamente validado le surge un cambio al producto, a la especificación del producto, nosotros deberíamos evaluar si valida o no. Si surgen cambios al proceso como tal, un cambio a la máquina, una actualización de software, un, un rebalanceo, un cambio en las operaciones del proceso, nosotros deberíamos evaluar si es válida o no. Entonces, básicamente, eh, aquí vuelvo a tocar la parte del ciclo de vida, porque el ciclo de vida va muy de la mano con esto, va muy de la mano con los cambios al proceso y al producto. Siempre el ciclo de vida de validación, como le decía al principio, comienza con el desarrollo de requerimientos al dispositivo y continúa a través de la parte de controles de producto y proceso.
La parte de control de producto y proceso eh, incluye, pero no se limita a las validaciones. O sea, ahí las validaciones son un tipo de control de proceso, pero hay múltiples controles, no solamente eso. Y luego sigue a través del control del estado, de la verificación del estado de control. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un producto o un proceso que amerita el uso de equipos, facilidades o utilidades, cuando nosotros decidimos qué tipo de producto, qué tipo de el producto, qué tipo de equipo, facilidad o utilidad necesita, nosotros tenemos que diseñarlo, tenemos que diseñar ese producto, ese proceso, definir cuáles son nuestros requerimientos, o sea, qué necesitamos del proceso. Eh, ese elemento nosotros lo instalamos, lo verificamos y una vez esté listo, nosotros le damos seguimiento para que se mantenga en estado de control hasta que no lo necesitemos más y lo tengamos que desmantelar. Entonces, a nivel de documentación, todo luce algo así. El Validation Master Plan, que recordemos, no es más que nuestro programa de validación, controla el alcance, controla la cantidad de proyectos que están, sus estatus eh, y todo lo concerniente a todos los proyectos de la planta. Es como la cara del sistema de validación. Ese Validation Master Plan o plan maestro de validación se alimenta de los proyectos individuales. Esos proyectos normalmente están dispuestos en planes de validación y se ponen dentro de una carpeta. En el caso de que la empresa donde ustedes trabajen utilice documentación manual, todo eso va a una carpeta que define el proyecto, los entregables, el tiempo y los recursos que ella amerita. Y esa carpeta, bueno, como les decía, incluye un plan de validación, unos protocolos que son como los entregables y entregables adicionales. Los entregables, los protocolos de validación son esos deliverables o entregables principales dentro del programa de validación. Son como, inclusive el cierre de un protocolo o de un estudio es como un hito que nos permite avanzar en la validación. Ustedes van a ver que esto es un método bien secuencial. La validación del proceso sigue un esquema secuencial. Incluso tan secuencial que cuando se violenta sin tener una justificación adecuada, pudiera llevarnos a observaciones de auditoría, que eso ustedes lo van a ver en el caso 2, que es el que amerita esta semana. Entonces, básicamente el plan maestro de validación provee una visión viva de cómo está el programa de validación de la planta. O sea, en ese documento, en ese Validation Master Plan, si ustedes van a ver qué proyectos se están ejecutando, cuáles se completaron y cuáles se van a ejecutar. Es un documento vivo que quiere decir que se actualiza cada vez que cada vez que sea necesario con los últimos cambios o los últimos planes que se están añadiendo a ese plan maestro. En el mismo normalmente se reflejan cuáles procesos están en la planta instalados, cuáles productos la planta eh, manufactura, qué equipos, utilidades, facilidades tiene la planta o la planta tiene a su disposición y asimismo también cuáles son los sistemas computarizados y hojas de cálculo también se utilizan. Normalmente cuando yo menciono el tema de las hojas de cálculo, me dicen, pero ven acá, pero eso hoja de cálculo de Excel así. Sí, las hojas de cálculo también se consideran equipos, sistemas computarizados y son propensos a validación. Entonces, el plan maestro de validación resume todo. Dice, bueno, en esta planta de República Dominicana tenemos procesos por ejemplo, tenemos procesos de moldeo por inyección, tenemos extrusión, tenemos soplado, tenemos ensambles manuales, tenemos ensambles eh, automatizados con radiofrecuencia, con solventes, con demás cosas. Entonces, esos son los procesos. Entonces, los productos, bueno, en esta planta se hacen bajantes de tipo
para manejo de anestesia, los cuales son los SKU, X, Y, Z. Esos son los productos. También los procesos también se definen en base a líneas de manufactura. Normalmente las empresas dedican líneas de manufactura o líneas de proceso a un producto en específico y se hace una relación entre las dos cosas. Entonces, los equipos de utilidad de facilidades se dice, se desglosa, se desprenden del proceso. Bueno, en la línea de manufactura, de bajantes, de administración de anestesia, tenemos equipos de corte de tubos, tenemos un cuarto limpio, clase 8, clase 9 o clase 7, la clase que sea, a nivel de qué tan limpio está ese espacio y qué utilidad utilizamos. Bueno, necesitamos en ese área, tenemos, por ejemplo, un, un equipo que mantiene el agua que se utiliza en el área estéril, o tenemos un enfriador de agua, o tenemos lo que es el equipo auxiliar que se utiliza en esa parte. Y sistemas computarizados también son lo que utiliza la planta. Bueno, tenemos SAP, tenemos 5 hojas de cálculo que se utilizan para tomar decisiones en relación al producto, por ejemplo, liberar producto, no liberarlo, y así sucesivamente. Entonces, el plan maestro es eso. Si usted llega a una planta y usted quiere saber qué está pasando a nivel de validación, usted busca ese documento y 100% seguro ese documento le va a decir a usted qué está pasando. Nota, muy importante. Cada empresa tiene una estructura de manejo de proyectos diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo le estoy dando una visión general de cómo debe funcionar, cada empresa puede dividirlo como lo entienda. Por ejemplo, hay empresas que no tienen un plan maestro, porque son empresas pequeñas y cada proyecto es individual. Y ya es el plan maestro, y ellos no tienen plan maestro de validación. Ningún auditor le va a hacer una observación por eso, pero eso tiene problemas. Eso tiene problemas y tiene inconvenientes. Yo le voy a explicar qué pasa cuando no tenemos un plan de validación. Y básicamente, una de las cosas o de los problemas de no tener un plan maestro de validación es que cuando ustedes están en auditoría, los auditores acostumbran, como dice Ronald Tesla, que este fue un ex auditor de FDA, él decía que durante una auditoría es costumbre pedir los documentos relacionados a la validación, a la planificación de las validaciones. Dice evaluation, pero es validation. Si la empresa no tiene nada escrito formal, entonces es imposible entender en qué estado está cada elemento de la planta, en lo que concierne a validación. Entonces, si usted llega a una planta, no hay un plan maestro de validación, ustedes van a tener que romperse la cabeza y tratando de entender si cada uno de los elementos que compone la planta ha sido validado. Y si no ha sido validado, ¿por qué no se validó? Porque eso también debe de estar escrito. Entonces, todo lo contrario también pasa, como dice el señor Tesla. Si una empresa si tiene todo a nivel bien escrito, eso refleja organización, refleja buenas prácticas, la buena práctica que tiene la empresa a nivel de planificación de la calidad y de la calidad del producto. Entonces hay dos cosas, es tener el plan maestro nos da esa visión completa de todo lo que está pasando y de las decisiones que se han ido tomando con los productos y procesos de la planta. Entonces, cuando no lo tenemos o cuando tenemos algo mal escrito, créanme que es un dolor de cabeza a nivel de auditoría. Y no solamente de auditoría, sino también para ustedes como ingenieros decidir eh, qué es lo más conveniente para el proceso en función a lo que ha ido pasando en el tiempo. Entonces, básicamente, y para que se lleven ya la idea clara, el Validation Master Plan se usa para la programación o planificación de todas las actividades de validación de la planta. Ahí yo agregaría que el Validation Master Plan es estratégico, ve la planta y los procesos de ella de manera general. En el mismo se provee contexto y un enfoque de todos los estudios y los planes de validación que se van a hacer. Se asignan responsables, quién está encargado de cada proyecto,
Y ese plan es responsabilidad del BRB. El BRB es otro de los conceptos que yo le dije que revisáramos en el glosario. Vamos a ver si lo tienen aquí. El BRB no es más, no está. El BRB no es más que el grupo o junta de personas dentro de la planta que son, tienen como responsabilidad darle seguimiento a que las validaciones se hagan de manera eh, correcta, con el enfoque correcto y tomando en consideración cada uno de los requerimientos relacionados a las regulaciones. Y ese Validation Master Plan normalmente está relacionado, ya volviendo otra vez al objetivo del Validation Master Plan, como es un documento vivo, una fotografía de lo que está pasando en el proceso ahora mismo, está a cargo de un Validation Master Plan Coordinator, o un coordinador, o un gerente de proyectos, o alguien que va dándole seguimiento a las cosas que van ocurriendo. Un resumen del así como si fuera un cronograma de todas las acciones que están pasando y da visibilidad de las cosas que están en proceso o en ejecución. Sin un BPP, sin un BMP, el trabajo se maneja bajo procedimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes eh, tienen una planta que trabaja así, proyecto, 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 a veces ustedes terminan validando cosas que no tienen que validar o no validan lo que debieron haber validado. Entonces, eh, el enfoque estratégico es bien importante para nosotros evitar trabajar bajo lo que nada más dice el procedimiento y en base a, vamos a decirlo así, mecánicamente, sino que sea algo ya más estratégico. Los protocolos deben, cuando no se trabaja con un BMP, otro problema, además de lo que le mencionaba ahorita de las auditorías, es que los protocolos se hacen redundantes. A veces validamos una cosa 2 y 3 veces sin necesidad. Por ejemplo, hacemos un proyecto de validación y ese proyecto de validación eh, era, por ejemplo, para una máquina A y esa máquina cuando terminamos ese proyecto, resulta que no vimos que necesitábamos hacerle un cambio en el futuro cercano. Entonces ese proyecto no cumplió o no tomó en cuenta los requerimientos futuros que iba a tener el proceso. ¿Y qué ocurre con eso? Nosotros, como le decía, validamos más de lo que necesitamos y tomamos más tiempo del que necesitamos. Entonces la estructura de ese documento, porque esto es un documento, es la siguiente. Un Validation Master Plan tiene un objetivo, un alcance, quiénes son la gente que trabajan con la validación, sus roles y las responsabilidades, cuál es la estructura de esos roles, o sea, qué hacen los gerentes, qué hacen los ingenieros y cuál es su responsabilidad con el proceso. Da un vistazo de en qué, o sea, provee un snapshot, un vistazo de lo que está pasando en el proceso y la facilidad de sus productos y el estado de las validaciones. Asimismo, también el Validation Master Plan, una práctica muy común, poner los racionales o las justificaciones relacionadas a por qué se validan ciertos procesos y qué se hace en caso de que falle un proceso de validación y cómo se integra el proceso de validación con otros sistemas de calidad, como por ejemplo, cómo se integra la validación, el sistema de validación con el proceso de control de cambio, con el sistema de no conformidad, con el sistema de capa, que al final alguna empresa para esto es lo mismo, y el control del diseño. O sea, ¿qué pasa cuando cambia el diseño del producto? También se hace referencia a cuáles protocolos y proyectos de validación se completaron y cuándo toca revalidar o hacer verificación continua. Eso es muy importante porque una vez que se valida el proceso, como yo le decía en la semana pasada, validan un evento de una sola vez. Eh, si nosotros tenemos cambios o no tenemos cambios planificados, nosotros tenemos que mantenernos proveyendo evidencia de que el proceso se mantiene en estado válido. Las empresas que tienen un Validation Master Plan normalmente consideran una no conformidad si se falla lo descrito en un Validation Master Plan. En otras palabras, si en el Validation Master Plan se dice que una validación debe de cubrir
5 o 10 productos y no se cubrieron, eso pudiera ser una no conformidad. De igual manera, si se falla con respecto al tiempo, si se planifica una actividad a ocurrir entre X y Y fecha, fallar pudiera llevar a eh, abrir eventos de no conformidad y capa. Normalmente en el Validation Master Plan ustedes van a encontrar los siguientes roles y responsabilidades. Esto es un ejemplo. Cada empresa tiene sus estructuras diferentes, pero para que ustedes se lleven una idea, principalmente los que no trabajan todavía no están trabajando dentro del sector. Dentro de ese Validation Master Plan, ustedes van a encontrar el rol del Validation Master Plan. El Validation Master Plan, el Validation Review Board. Como le decía, el Validation Review Board es aquel grupo de personas normalmente compuesto por representantes de calidad, manufactura, ingeniería, proyectos o un grupo multidisciplinario que en conjunto toman la decisión de aprobar o no los análisis de riesgo del proceso, que eso lo vamos a ver la próxima clase, la aprobación de las validaciones, o sea, si lo que se escribió o escribió el ingeniero de validación, si realmente lo que debe de hacerse, también aprueban el Validation Master Plan y si hay investigaciones o capas relacionadas al proceso de validación, es el Validation Review Board, ese grupo multidisciplinario que decide qué acciones tomar y aprueba también las investigaciones. Le hablé también del coordinador del Validation Master Plan. Este personaje mantiene actualizado el Validation Master Plan y a veces lo aprueban. En algunas empresas no, pero en la mayoría de las veces sí. Ingeniería y a veces manufactura son normalmente la planta participantes del Validation Review Board, lo aprueban y calidad, eh, el grupo de calidad tiene la responsabilidad de, además de aprobar los planes de validación y participar en el VRB, asegurarse de que el VRB ejerza su función, o sea, de empoderar a ese grupo de personas para que tomen decisiones. Y aquí no está esa responsabilidad, pero también tiene la responsabilidad de eh, asegurar cumplimiento regulatorio con las validaciones de la planta descritas dentro del Validation Review Board, del Validation Master Plan, exacto. Y ingeniería o el dueño del programa de validación es quien le da mantenimiento al, a los SOP relacionados a validaciones, al Validation Master Plan, y es quien aplica todo lo descrito dentro del mismo. Hay empresas que el Validation Master Plan y los procedimientos de validación son de calidad y calidad valida y calidad hace todo. Eso es ok, eso puede ocurrir. Hay empresas donde la distribución es diferente, en la cual, por ejemplo, ingeniería es el grupo que se encarga de ese tema, porque eso es lo que diseñan los equipos y diseñan el proceso de manufactura, pero cada empresa tiene ahí ya su receta de cómo manejarse. Entonces yo le decía, cuando estábamos hablando de esto, de la estructura de proyectos, que hay empresas que tienen un programa global de validaciones o un portafolio de validaciones. En esas empresas, ese programa global que aplica a todas las plantas es aún más estratégico y ve aún a más largo plazo. Y en él se definen proyectos que duran múltiples años y necesitan una cantidad considerable de recursos. Entonces, normalmente, la corporación ese grupo eh, corporativo que diseña la estrategia de validación global traza la pauta que se utilizan para hacer el Validation Master Plan local. Esto se utiliza en empresas que son bien grandes. Normalmente ustedes van a ver este tipo de estrategia en Medtronic, en Edwards, en empresas que son multinacionales de decenas de miles de empleados, donde se necesita mucha coordinación.
En empresas que son más pequeñas, eh, que tienen estructuras un poco más integradas, ustedes no van a necesitar quizá ese nivel de global de coordinación, pero sí es una buena planta, y se lo digo porque, por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, coordinan a nivel global cómo se validan los software, porque, por ejemplo, el mismo software que se utiliza aquí en República Dominicana probablemente es el mismo software que se utiliza en Puerto Rico, que se utiliza en Costa Rica, que se utiliza en México. Entonces, en ese caso, con ese Validation Master Plan comparativo es bien útil porque evita que cada planta valide los mismos sistemas una y otra vez y se pierdan recursos. Entonces, eso para que ustedes sepan que esa figura existe y que hay empresas que lo utilizan. En cualquier caso, ya sea si hay o no Validation Master Plan, o si hay un corporativo, o no, o la estrategia que sea, siempre, 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 siempre lean los procedimientos. Esto, mire, señores, eso es muy importante. Mira, te lo voy a hacer un rayo. Los procedimientos son importantes. Los procedimientos de su planta son lo que le van a decir a ustedes cuál es la estructura de validación, cómo se manejan los proyectos, si hay o no un master plan, un validation master plan, si hay uno corporativo. Entonces, siempre, siempre refíranse a los procedimientos de la planta donde ustedes estén trabajando para que entiendan lo que realmente está ocurriendo ahí. Pero, de todas maneras, ya ustedes tienen una idea general de cómo entrarle a eso, de que el Validation Master Plan, cuál es su función, quiénes lo manejan y por qué realmente es necesario. Entonces, ya bajando un nivel de Validation Master Plan, bajando un nivel, entramos a los planes de validación. Los planes de validación no son más que una herramienta de control de cambio dentro del sistema de validación. O sea, dentro de la validación de la planta, nosotros podemos tener procesos validados, procesos no validados. Entonces, cuando nosotros hacemos un plan de validación, nosotros definimos qué necesitamos para llevar un proceso no validado a condición validada, o si hay un cambio planificado en el proceso, eh, verificar y demostrar que realmente el proceso mantiene en estado de control y previamente validado. Entonces, eh, estos planes de validación también determinan qué productos o procesos están dentro del alcance de un proyecto de validación. Entonces, como le decía, aquí van. Los proyectos son los planes de validación. Ya vimos lo que era el portafolio global, que era el Validation Master Plan corporativo. Ya vimos lo que era el plan maestro de validación, y ahora vamos a ver el plan de validación. El plan de validación es el que define este proyecto. Haciendo el paralelo otra vez con manejo de proyectos, el plan de validación es como el Project Charter, pero es un Project Charter que incluye no solamente el planteamiento del proyecto, sino también más detalles. Es un Project Charter, como vamos a decirlo así, con esteroides, porque incluye múltiples elementos que un Project Charter clásico no tiene en cuenta. Aunque ya, bueno, ya hay técnicas de manejo de proyectos más avanzadas que sí lo toman en cuenta. Pero bueno, ese plan de validación determina qué producto, el alcance, qué producto o proceso deben tenerse en cuenta y cuáles datos tienen que ser compilados para demostrar el estado validado. Se utilizan para analizar, a través del el análisis de impacto y riesgo, determinar si el sistema debe ser validado, si un cambio requiere validación, y dar seguimiento a las acciones que se necesitan luego que nosotros decimos sí, que se necesita validar. Entonces, ¿qué ocurre? Esta decisión que nosotros tomamos al principio, yo le dije, de decidir si validar o no un proceso, esa decisión normalmente va documentada
dentro de un plan de validación. Y esa decisión que está ahí va de la mano con un plan de evaluación de riesgo, que lo vamos a ver en la clase próxima, que es cuantificar cuál riesgo conlleva, por ejemplo, si nosotros hacemos verificación exclusiva o si realmente se puede o no verificar una variable y todo eso. Entonces, el plan de validación demuestra ese ejercicio. Eh, Algunos ejemplos de cambios en la planta que van a requerir un plan de validación son cada vez que nosotros necesitemos nuevo paso de proceso o cambiar algún paso del proceso, pruebas o procedimientos, por ejemplo, si vamos a cambiar un método de prueba o un método de ensamble de un producto, es probable que necesitemos hacer un plan de validación. Si vamos a incluir un equipo nuevo, si vamos, y ese equipo controles de proceso y producto, nosotros también necesitamos pasarlo a través de los planes de validación. Cada vez que introduzcamos un nuevo método de prueba, cambio de secuencia, cambio de especificaciones, los cambios de las especificaciones son cambios en el diseño del producto, y cada vez que hayan alteraciones de la utilidad, facilidad de equipos. También aquí no está, pero cuando hay cambios de software, actualizaciones de software, eh, bueno, dije actualización, cambios al software, que eso llevan cambios de versión en el software también. Eso también son propensos a planes de validación en el cual nosotros decimos qué vamos a hacer y por qué. ¿Qué normalmente tiene un plan de validación? La descripción del cambio que se le está haciendo al proceso y o el objetivo del proyecto de validación, la razón por la cual hay que hacerlo, ese proyecto, si se validó previamente el proceso, cuál fue la validación, ahí entra la parte de trazabilidad de la documentación, cuál, cuál fue la última validación que se hizo ese proceso o elemento del proceso, identificar los entregables o documentación requerida, relacionada al sistema de validación y los otros entregables que no son necesariamente relacionados a los del sistema de validación, por ejemplo, actualizaciones de los layouts de la planta, actualización de procedimientos eh, por ejemplo, creación de listas de materiales, bill of material, todas esas cosas que no necesariamente son parte de la validación, pero que hay que hacerla como parte del proyecto. ¿Cuándo se va a terminar? Porque todo proyecto tiene que tener una fecha o un tiempo, una duración y una aprobación. Esa aprobación, como dijimos, viene de parte del Validation Review Board o el foro de revisión de validación. Y cuando se termina esa validación, se hace una verificación de cierre diciendo que cada uno de sus elementos se completaron. Entonces, los elementos, esos elementos que yo menciono aquí arriba, esos entregables del sistema de validación, son los llamados protocolos de validación. Entonces, normalmente cuando la gente habla de validación, entiende que validación son solamente los protocolos. Y los protocolos, es verdad, es la base del sistema, pero no lo es todo. Ahora, ¿qué son los protocolos de validación? Los protocolos de validación son esos estudios, que era lo que hablábamos la semana pasada, que nosotros hacemos para planificar cómo nosotros vamos a levantar evidencia que demuestre que el proceso es estable y que de manera repetible puede producir el producto. O sea, es el ejercicio, la documentación eh, previa de cómo nosotros vamos a retar ese proceso, cómo vamos a retar ese equipo, cómo vamos a retar ese sistema automático, cómo vamos a retar ese método de verificación. En el mismo, en esos protocolos se describe cómo se medirá ese rendimiento, qué manera, qué métrica, qué CQAs son los críticos, qué CQAs son los críticos, es redundante, cuáles son los atributos de calidad críticos. Cómo nosotros vamos a juzgar si el estudio pasa o falla de manera previa. O sea, antes de nosotros ejecutar y apoyar con el proceso,
¿cómo nosotros vamos a determinar si ese proceso realmente funciona o no? Eso se le llama aquí a cómo vamos a juzgar el estudio, se le llama criterio de aceptación. Vamos a hablar mucho de criterio de aceptación a partir de ahora, créanme. Así que pueden ir anotando eso por ahí, porque es un concepto que lo vamos a tener bien pendiente. El protocolo también incluye componentes, materiales, subensambles, productos finales que se van a utilizar durante el ejercicio y las variables o condiciones del proceso que se van a alterar durante esa misma ejecución. Estos protocolos siempre deben estar escritos previo a la ejecución y aprobados también previo a la ejecución, porque si no se hace, entonces realmente no es un método, no es un método científico, no hay una hipótesis de cómo debe comportarse el proceso. El mismo debe contener siempre un criterio de aceptación. Y ese criterio de aceptación es lo que se va a demostrar durante la ejecución o al momento de la ejecución del protocolo. Ese acceptance criteria es la hipótesis y la misma debe seguirse durante el protocolo, o sea, lo que se describe en el protocolo debe seguirse para demostrar la hipótesis. Debe haber una documentación exacta, completa y recuperable de todo lo que ocurrió en el protocolo para demostrar que se cumplió esa hipótesis y todas las desviaciones se deben de haber resuelto de manera satisfactoria antes también de decir que la hipótesis se cumplió o que el criterio de aceptación se cumplió, que es la hipótesis. También otro requerimiento para decir que un protocolo fue exitoso o que se cumplió el criterio de aceptación es que los resultados no esperados han sido investigados y encontrados aceptables. O sea, si por ejemplo encontramos algo que no esperábamos, vemos a ver qué pasó, investigamos, si realmente no afecta nuestros resultados, podemos considerarlo aceptable. Y evidentemente el protocolo, todos sus requerimientos deben de pasar para considerarse exitoso también. Entonces, ahora, déjame yo, antes de yo seguir con esto, yo voy a abrir dos cosas. Antes del resumen, sí. Ya yo voy a abrir a continuación. Ustedes todavía lo tienen oculto, pero voy a abrir cómo se ve un plan de validación para que ustedes vean o tengan desde ya una imagen de cómo se ve ese documento de primera mano. En el caso número 4, nosotros vamos a trabajar un plan de validación que se va a asemejar. En este plan de validación, como yo le mencionaba, bueno, aquí el planteamiento del problema. Vamos a darle aquí, voy a abrir el plan de validación, ahora sí. Este es el template de donde nosotros vamos a trabajar eso. Fíjense que aquí ustedes tienen una portada con el nombre del proyecto, el número del plan de validación. Ese número es para fines de trazabilidad con el Validation Master Plan. Y ese documento va indicando el tipo de validación, las familias de producto afectadas, las máquinas que se van a contemplar dentro de la validación y un grupo de requerimientos, por ejemplo, la descripción, por qué se necesita el plan, eh, la descripción de cambio, la evaluación de impacto y riesgo, y así sucesivamente. Cada una de esas cosas, hay los entregables. ¿Cuáles son los entregables de ese plan? La hoja de seguimiento de los entregables, de que fueron completadas, entregables adicionales y como último, las fechas. A veces hay empresas que utilizan planes un poco más detallados, pero nosotros en nuestro caso vamos a utilizar fecha de inicio y fecha de final, porque esto es después de todo un proyecto. Entonces, esto es un plan de validación, esto que ustedes acaban de ver aquí, esto que yo le estoy presentando. No se preocupen, nos va a tocar hacer uno en el caso número 4 y es muy similar a este que están viendo aquí. Pero para que ya se lleven desde ahora, ¿qué es la planificación de la validación, de un plan de validación? Entonces, lo otro es un protocolo. Los protocolos toman muchos nombres, que lo vamos a ver más adelante. Pero los protocolos
se ven similar a esto. Voy a abrir otro protocolo. Ustedes todavía no lo tienen visible, pero voy a abrir un protocolo para que ustedes simplemente puedan ver cómo se luce un protocolo normalmente. Y lo voy a hacer con el protocolo de Test Method Validation, que es el caso número 6. Ok, déjame ver, 6. Capa sea protocolo de TMV. El TMV, que es un Test Method Validation, no se preocupen si no saben lo que es todavía, lo vamos a ver. Es un protocolo que se utiliza para demostrar que el método que se utiliza para probar el producto funciona, o sea, realmente da datos válidos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que verificar de qué color es un ensamble, eso es algo que se ve con los ojos, con los sentidos, y nosotros tenemos que demostrar a través de un protocolo de validación del método de prueba o de test method validation que realmente los inspectores de la planta pueden, de manera consistente, evaluar esa pieza y llegar a la misma conclusión. Entonces, un protocolo se ve algo como esto. Ustedes tienen un número de validación, un número de proyecto, digo, un nombre de proyecto. Ese nombre de proyecto va relacionado al validation plan, que lo acabamos de ver, y un número de protocolo. Ese número de protocolo, dentro de esta estructura que ustedes están viendo, cada proyecto tiene, vamos a decirlo así, protocolos que son entregables. Vamos a decir protocolo 1, protocolo 1, protocolo 2, y así sucesivamente. Dentro de un proyecto de validación, usted va a tener múltiples protocolos. Entonces, se necesita trazabilidad para nosotros saber realmente, si realmente estos entregables que nosotros dijimos que se iban a hacer en el validation plan, nosotros planificamos, bueno, yo necesito hacer un validation un test method validation aquí, en los entregables. Entonces, la evidencia de que eso se completó debe de ser trazable. Entonces, normalmente los protocolos tienen un número y ahí lo que se determina es eso. Se dice qué se va a analizar, qué método se va a analizar, un grupo de información que vamos a ir viendo más adelante, ya cuando nos toque, el proceso de cómo se va a hacer la validación, tamaño de muestra, cuál es nuestra hipótesis o acceptance criteria o criterios de aceptación, cómo se va a evaluar la data y sí sucesivamente. O sea, es el método de cómo vamos a demostrar que eh, este protocolo realmente evidencia que el método de prueba funciona. Entonces, esa es más o menos la idea de cómo luce un protocolo. Hay múltiples protocolos. Hay protocolo de IQ, hay protocolo de OQ, hay protocolo de PQ, que lo mencionamos de manera breve la semana pasada, pero no se preocupen, eso lo vamos a ir tocando despacio a medida que vayan pasando los días. Entonces, ese protocolo que le acabo de mostrar normalmente tiene las siguientes etapas. En ese protocolo se hace un borrón, o sea, un ingeniero se sienta, escribe más o menos lo que hay que hacer, y ese borrón se somete a preaprobación por parte del Validation Review Board. El Validation Review Board son aquellas personas, vuelvo y repito, que tienen la responsabilidad de asegurar que los protocolos y los planes de validación funcionen. Entonces, base a eso, si ellos aprueban, se ejecuta, o sea, se hace lo que dice el protocolo, se prepara la ejecución, perdón, o sea, se buscan materiales, se entrena a la gente, se busca información relacionada a los equipos que se van a utilizar, se ejecuta y en la ejecución se proveen, por ejemplo, muestras o se hacen ensayos que dan la data para la fase de prueba, que es donde nosotros analizamos los resultados obtenidos y en base a ese análisis se obtienen o no resultados satisfactorios. Entonces, al final se redacta un reporte de cierre que resume todo lo que pasó, perdón, desde
desde aquí en adelante, de aquí en adelante. O sea, el reporte dice cómo se preparó la ejecución, qué se ejecutó, cómo se probó y cuáles fueron los resultados, si fueron o no satisfactorios. Y luego de eso, se aprueba, se hace la aprobación final de ese protocolo, luego de la ejecución. Fíjese que aquí hay, lo que está arriba son como los hitos, como la parte importante de la ejecución, que lo primero es la preaprobación, porque va antes de la ejecución, obtener resultados satisfactorios y post-aprobación, que es luego una segunda aprobación luego de la ejecución. Esto es así en todas las empresas que ustedes vayan. Este flujo de aprobaciones y de método de trabajo, independientemente de donde ustedes vayan, los protocolos de validación ustedes van a ver esa misma secuencia. Quizá excepciones habrán con uno que otro protocolo que no es directamente, por ejemplo, los estudios de ingeniería que se utilizan como soporte, no llevan algo tan formal así como esto en algunos casos, pero casi la totalidad de los protocolos siguen este esquema. Entonces, resumen, la estructura de validación es la siguiente. Esto es más o menos lo mismo que vamos a ver aquí, lo que acabamos de ver aquí. En la base de esta pirámide ustedes ven protocolos, que son una instrucción de cómo va, una instrucción o descripción de la metodología que vamos a utilizar para evaluar el proceso. Luego, hay muchos protocolos. En una planta ustedes lo que van a ver más de protocolo. Por eso es que está en la base de la pirámide. Van a ver muchos papeles de eso. Y normalmente la gente entiende que validación de protocolo porque eso es lo que más se ve. Entonces, esos protocolos son gobernados por lo que se llama plan de validación, que es la esquematización y la calendarización, vamos a decirlo así, de cómo nosotros vamos a probar el proceso, cuáles entregables necesitamos, cómo vamos a arrancar, cuándo vamos a terminar. En una planta hay múltiples planes de validación al mismo tiempo, pero esos planes son a su vez gobernados por el plan maestro, que es el que normalmente es solamente uno en la planta y es el que controla todas esas actividades que están para abajo. Ese plan maestro se alimenta, obviamente, de los sistemas de control de cambio, de las transferencias de diseño, o sea, cada vez que hay un diseño nuevo de producto que se transfiere a producción, cambios a diseño y otro sistema de control de cambio que no necesariamente están relacionados a validaciones, sino, por ejemplo, cambio de proceso. Entonces, cada vez que hay un cambio, o ya sea de producto o proceso, eso no alimenta nuestro Validation Master Plan y por ahí empieza a trabajar el sistema de validación. Entonces, al final, una carpeta de validación Profesor, creo que lo perdimos. Profe, no se oye nada.
Hello, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Eh, confírmeme, please, chicos, ¿dónde fue que me quedé? ¿Qué fue lo último que vieron? El slide que está después de la pirámide. El slide que está después de la primera. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Entonces, vieron la pirámide completa, ¿verdad? Hello. ¿Cómo? Profe, ¿usted profesor. se entiende? Que si pudieron escuchar la pirámide completa, ¿se pudo escuchar todo? Sí, nos quedamos empezando el slide 44. Ok, déjenme ver una cosa. Ok, slide 44. Ok. Básicamente no se perdieron de nada, gracias a Dios. Porque yo lo que le iba a decir es que la estructura de la carpeta de validación, la carpeta de validación, al final va a tener un plan de validación, el protocolo, los entregables no relacionados al proceso de validación Profe, no y, está compartiendo pantalla. sí, déjeme yo darle share, tiene muchas. A ver. Ahora sí, me imagino que sí. Confírmenme, chicos. Sí, ahora sí, profe. Se ve la Eh, pantalla. Validation plan, arriba, protocolos y entregables no relacionados al proceso de validación. Entonces, hay empresas que utilizan control a los documentos en forma de algo que se le llama amendments o controles de revisión. Por ejemplo, cada vez que se aprueba un protocolo o un validation plan y hay que hacer un cambio, hay empresas que generan algo que se llama amendment. Y en el caso de la empresa que tienen sistemas electrónicos para control de documentación, crean números de versiones, crean versiones nuevas y las vuelven a probar. Entonces, la carpeta normalmente va a tener esos componentes que ustedes ven ahí. Aquí hay un videito que habla de qué es documentación. Y al final, aquí yo tengo la parte de los summary reports, que básicamente, como yo le explicaba anterior en slides anteriores, el summary report dice en palabras resumidas qué pasó en el protocolo. Que salió bien, que salió mal, si se cumplieron los criterios de aceptación y si hubo que hacer algún tipo de decisión o alguna toma de algún evento o no conformidad que no estuviera relacionado a que no estuviera planificado en el protocolo. Entonces, chicos, con eso llegamos al final de esta presentación, que es de Validation Master Plan, o plan maestro, manejo del plan maestro de validación y del sistema como tal. La parte de esto la vamos a ver en entregable número 4, del caso número 4. Va a ser ya en 2 semanas, así que ya usted tiene la parte teórica, la base de cómo íbamos trabajando eso. Entonces, para esta semana, nosotros tenemos un segundo glosario. Ese segundo glosario debe de ser, tiene el mismo tema que el de la semana pasada, solo que con los términos de este slide. Ahí hay un grupo de términos que yo he ido definiendo, como el BRB, que lo repetí bastante, y hay otros más que no son nuevos, pero que sí ahora toman mejor, toman más importancia. Entonces, la misma, para el glosario de esta semana, si todo
los que están aquí ya están definidos en el glosario 1, bueno, no. Si cuando les toque participar, ya todos los términos que están aquí están definidos, pueden tomar términos del glosario 1 y ponerlo en el glosario número 2. Así vamos completando ya todos los términos que tenemos ahí pendientes. Entonces, chicos, déjenme ver. Preguntas, dudas relacionadas a lo que acabamos de ver. Díganme qué le parece todo. Por lo menos, bueno, si quiero hablar primero. Dale. Después yo. Bueno, Simón, dale. para mí como algo refrescante, se pudiera decir, porque eso normalmente es lo que yo estoy empezando a ver ahora en el trabajo. En verdad hay algunos puntos que usted me lo han explicado y cosas así. Y hay como que información que a través de la clase yo he podido entender más a fondo. Ok. ¿Y más? En verdad, profe, esa clase estuvo como que ayudó a ver más o menos cómo nos íbamos yendo en el caso pasado que vimos, que entregamos ayer, que fue bastante puntual, en verdad me agradó mucho y fue fácil de entender y como que de estudiar los temas que ya estamos viendo, porque vemos a veces estos casos larguísimos y estas explicaciones larguísimas y como que al final nos quedamos un poquito en el aire. Entonces fue muy cool, en verdad. Nítido. Entonces, miren qué pasa. Para el caso, qué bueno que le gustó ese, porque para el caso 2, nosotros tenemos algo muy relacionado a lo que acabamos de ver. Todo esto que ustedes vieron aquí, o sea, todo esto relacionado a la pirámide, efectivamente, porque es una pirámide. Esos son los elementos que conforman el sistema de validación. El caso número 2 que toca esta semana aborda a empresas que dejaron de hacer alguno de estos o no siguieron un esquema lógico en cómo planificarse y hacer esto que está aquí. Entonces, cuando ustedes vean el planteamiento del problema, ustedes van a ver dos casos de dos empresas diferentes que tuvieron observaciones de auditoría, específicamente de FDA, a través de una carta que se llama Warning Letter o 483. Entonces van a tener la oportunidad de ver esos 483 y entender qué cosa de todo eso fue que le faltó. Y entre otras cosas van a poder entender también que más o menos cómo un auditor puede redactar ese tipo de no conformidades y cómo planificar para evitar eso. Entonces, chicos, eso lo vamos a ver más en detalle el jueves. Ya desde ahora tienen habilitado el acceso, pueden ir viéndolo, pero el jueves vamos a ir viéndolo más detalle. Si no hay más nada, hemos terminado por el día de hoy, chicos. Muchísimas gracias. Profe, nosotros no veríamos la respuesta del caso 1, o sea, no podríamos discutir en una clase. Yo quiero primero verlas antes de que la discutamos. Ok. Está bien. Profe, yo le iba a preguntar Quiero que verla primero. hay una pregunta que yo no estoy 100% segura luego de ver la clase de hoy, que era justamente la clase del caso 1. Uh-huh. No, pero cuando se discutan todas. Ok, está bien. Entonces, anótala ahí. Vamos a hablar de eso el jueves. Y ahí tenemos chance para ver el caso 1, ver la respuesta de ustedes y cualquier duda que ustedes tengan de cara ya al caso número 2 para que todo salga nítido. Ok. Gracias. Nice. ¿Algo más, chicos? Por mi parte, no. Excelente. Pues nada, mi gente. Hemos terminado por el día de hoy. Muchísimas gracias por la asistencia. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Hablamos ahorita. Gracias, profe. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, profe.